Huellas misteriosas del pasado. Una huella de pie muy bien impresa, que se cree que pertenece a un niño, fue encontrada fosilizada en piedra arcillosa en la ribera oriental del río Connecticut, al sur de Hadley, Massachusetts, USA, en 1852. Conservadas en arcilla, había también huellas de pájaros, cuadrúpedos y serpientes. Se habían conservado incluso las impresiones de las gotas de lluvia, que no estaban del todo borradas por el pie del niño. Podían verse claramente todas las estrías y líneas de la planta del pie. Junto a la huella del pie infantil estaban las de un cuervo, pudiendo verse incluso el dibujo de la piel de las patas del ave. La capa de piedra arcillosa donde estaban las huellas se encontraba bajo unos 6 metros de arena aluvial, hasta que fue desenterrada por corrientes de agua. Una gran piedra con la impresión perfecta de un pie humano de 36.5 centímetros de largo fue mostrada a los miembros de la Academia de Ciencias de Ohio en 1896. Había sido encontrada unos 20 años antes en una colonia situada a 6 kilómetros al norte de Parkersburg, en Virginia Occidental. En la cumbre de Big Hill de los montes Cumberland, en el condado de Jackson, Kentucky, hay una capa de arsénica carbonífera. Hacia 1880 atravesaba un camino para carreteras, las cuales acabaron por romper la superficie de la roca. Al limpiar los detritos resultantes se descubrió una serie de huellas en esa capa carbonífera de unos 300 millones de años de antigüedad. Las había de oso, de un animal parecido a un gran caballo y dos huellas de un ser humano de buen tamaño con los dedos de los pies separados y claramente marcados. Estas huellas fueron examinadas por el profesor J. F. Brown del Berea College de Kentucky. En 1938, el Dr. Wilbur Burroughs, director del Departamento de Geología de Berea College de Kentucky, anunció que había descubierto 10 huellas de pies humanoides en la arsénica carbonífera de una granja propiedad de Old Fennell en las alturas de la parte norte del condado de Rock Castle. Las huellas tenían 24 centímetros de largo y 15 a lo ancho de los dedos, y la longitud de la zancada era 25 centímetros. No había señales de cola ni de patas delanteras. Ni las fotomicrografías ni la fotografía infrarroja revelaron señales de tallado o marcado artificial en las huellas o a su alrededor, y el examen microscópico de los granos de arena indicó que los situados dentro de las huellas habían sufrido de una presión. Esto sería el resultado natural de una huella hecha por el peso de un pie humano. Era imposible reproducirla artificialmente. Se calculó en unos 250 millones de años de antigüedad de la roca en la que se encontraron las huellas, que fueron destruidas de modo vandálico en años recientes. Bueno, no sé a qué se referirá con años recientes, pero bueno, tal vez como por 2990, quiero decir, pero bueno. Numerosos caballos, osos, pavos y seres humanos con 6 dedos en los pies dejaron huellas en los que es ahora la piedra compacta cerca del nacimiento del río Tennessee, pocos kilómetros al sur de Bracetown, Carolina del Norte. Según Josiah Priest, especialista en la arqueología del siglo pasado, entre esas extrañas huellas humanas había una de un gigante. Sus medidas eran 40 centímetros de largo, 33 de ancho en los dedos y 15.5 en el talón. Un par de huellas de pie humano adornaban un bloque de caliza situado en la orilla occidental del río Mississippi, en San Luis, en 1816 o 1817. El bloque fue arrancado por un tal George Rape y llevado al pueblo de Harmony, hoy New Harmony, en Indiana. Las huellas tenían 26 centímetros de largo y 10 de ancho en los dedos y estaban separadas 15.5 centímetros en los talones y 34 en los dedos, informó Henry R. Schoolcraft. Los dedos están muy separados y el pie plano, como suele ocurrir en los que acostumbran a andar descalzos. A pesar de ello, las huellas resultan sorprendentemente naturales y muestran todas las impresiones musculares y la curva del talón de los dedos con una precisión y fidelidad que ha sido incapaz de reproducir con la exactitud en el presente dibujo. Todas las apariencias llevan a la conclusión de que estas impresiones fueron hechas en una época en que la roca estaba lo bastante blanda para recibirlas por presión y que las huellas son naturales y auténticas. En el complejo devenir geológico, esa caliza
se endureció hace unos 270 millones de años. Se dice que roca y huellas mostraban los mismos indicios de desgaste y antigüedad. En la ladera norte de una colina salpicada de cantos rodados, cerca de la desembocadura del río Little Cheyenne, Dakota del Sur, hay una roca plana de caliza magnesiana de un blanco deslumbrante que los geólogos dicen que corresponde a una capa que se endureció hace unos 100 millones de años. Sobre ella hay unas 3 huellas de pies con mocasines. Por el tamaño parecen pertenecer a una mujer o a un adolescente, y a juzgar por la longitud de las zancadas, 1.35 y 1.65 metros, la persona que las hizo iba corriendo. Además, en una de las huellas, la impresión del talón es más profunda que la de la eminencia metatarsiana, lo que también sugiere que quien las hizo corría con una cierta velocidad. La profundidad de las huellas varía de 1.25 a 2.55 centímetros. Las 3 muestran claramente el arco del pie y débiles huellas de los dedos, así como el mismo grado de erosión que el resto de la superficie de la roca. Según una entrevista hecha en 1882 a un tal Leveux, que llevaba 26 años viviendo en la comarca, los indios ignoraban el origen de las huellas, pero tenían a esa piedra por mágica. Huellas de dinosaurio. Junto a huellas humanas se encuentran en el lecho del río Paluxy cerca de Glen Rose, Texas. También se admite que hay en ello poco de fraude. La autenticidad de las huellas de dinosaurio que hay en diversos lugares del curso del río Paluxy no ha sido discutida durante más de 50 años. No obstante, el descubrimiento de huellas de aspecto humano en el mismo estrato rocoso, en uno de los casos una huella humana coincide parcialmente con la de un dinosaurio de 3 dedos, es inaceptable para la paleontología ortodoxa, dado su creencia de que esos gigantescos reptiles se extinguieron unos 60 millones de años antes de la aparición del hombre. Pero la suposición de fraude se basa en algo más que el simple deseo de verse libres de una prueba molesta. El rechazo de las huellas humanas de Glen Rose se basa en la admisión de que durante la depresión algunas personas del lugar hicieron dinero grabando huellas humanas y vendiéndolas junto con las auténticas de dinosaurio. El procedimiento que utilizaban, que incluía el envejecimiento con ácido de la piedra esculpida, fue descrito por el sobrino de uno de los artistas. A quienes desean acabar de una vez con esta rara historia, les bastan esas confesiones para dar el caso por cerrado. Pero resulta que Jim Ryals, que ha dicho que su mujer y él vendieron huellas a los turistas, ha afirmado también que algunas de las huellas humanas las habían sacado del lecho del río Paluxy, utilizando un escoplo y un mazo, y arrastrando después los bloques de roca mediante un tiro de caballos. Ryals explicó a los investigadores cómo distinguir las huellas verdaderas de las falsas. Primero, la presión del pie solía levantar un borde de barro en torno a la huella. Segundo, si se arranca o cierra la huella, aparecerán líneas de presión bajo la superficie. Además, cuando las huellas verdaderas eran arrancadas a escoplo del lecho del río, el que lo hacía solía tener mucho cuidado de cortar a buena distancia la huella por temor a dañarlo. Esto hacía que tuviesen alrededor un amplio círculo de piedra. Resulta, pues, que quienes se dedicaban a vender esas huellas conocían bien la diferencia entre las reales y las imitadas. En otras palabras, las falsificaciones imitaban huellas humanas verdaderas, según testimonios de otros vecinos de Glen Rose que parecen dignos de confianza. Para quienes desean librarse de esas huellas, más inquietante que tales testimonios posiblemente interesados es el hecho de que algunas de las huellas se han encontrado en zonas normalmente sumergidas a orillas del Paluxy. En 1976, Jack Walper, profesor de geología de la Texas Christian University, y John Green examinaron varias zonas del lecho del río. Mediante diques y bombeando el agua, consiguieron dejar al descubierto algunas huellas humanas y de dinosaurio. Todas tienen un borde alrededor donde la presión del pie o de la pata hizo que el barro se levantase. Quien quisiera imitar ese efecto tendría que haber rebajado la piedra en una extensa zona alrededor de la huella para formar dicho resalte, y, además, en los sitios descubiertos por Green y Walper deberían haber trabajado bajo el agua.
Las huellas sumergidas tenían en promedio 45.5 centímetros de largo por 15.2 a 16 de ancho. Y bueno, yo creo que esa es la última historia. De este tipo no habíamos tenido historias hasta ahora. Es más allá del muro del tiempo, pero anomalías. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse, compártanlo, denle me gusta. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.